Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves. Para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poderte transmitir esto que considero que es un pensamiento colectivo y que viene a ser muy productivo para nuestra vida. Te agradezco por estar ahí y si vienes desde Facebook a YouTube, te diría que en cualquiera de las dos redes estaría muy agradecido si me regalas un like o un comentario, ¿no? Puesto que viene a ser muy importante y los algoritmos de las redes se mueven para que esto pueda alcanzar muchas más personas, o sea, más viral, ¿no? De pronto. Gracias por estar ahí. Eh, Te diría que para empezar quiero transmitirte o quiero que meditemos juntos un día como ahora, que es de este lado, es un viernes, ¿no? Puede que tú lo veas otro día, es un viernes, hace poco estuve en una cita, ¿no? De la cual no esperaba y quisiera compartir de mi manera de pensar en puesto que estuve en una cita muy incómoda, ¿no? Pasaba en mi casa, 9 de la mañana, y me cayó un mensaje anónimo y me dijo mi hermano mayor: hey hermano, se murió tal persona, ¿no? Y era un amigo no cercano, pero sí era una persona que consideraba que era muy buena persona, ¿no? Y me cayó como un balde de agua, ¿viste? Tenía que moverme para mis estudios y tenía que hacer muchas cosas y tenía exámenes y tenías citas por la tarde el mismo día sábado y tuve que cancelar un par de cosas porque tenía que estar en el velorio por consiguiente de esta persona y ese día se transformó un poco incómodo. No obstante, independientemente de la mala noticia que recibí, siempre traté de sostener la vida, ¿no? Y seguir con mi rutina cotidiana. Y pensaba y meditaba mientras viajaba en el vehículo, cuando iba hacia el velorio a ver a esta persona, sobre lo delicado o lo efímera que puede ser la vida y no sé, siento que podría hablar de la vida en este caso, pero no quiero hablar de eso, sino que quiero que pensemos y meditemos acerca de la muerte, que es la antípoda o el extremo opuesto de la vida. No se me hace fácil, fíjate lo que te digo, meditar sobre este tipo de cosas. Sin embargo, creo que para ser un buen pensador necesito meditar en cualquier área de la vida, ¿no? Porque eso me va a llevar a ser un tipo más inteligente o a manejar ciertos lapsos de la vida que a veces son muy incómodos. Y la pregunta que me hago o la pregunta que quiero que nos hagamos juntos es: ¿qué le decimos a una persona o a un familiar o a un amigo muy cercano de esa persona que falleció cuando estamos en ese sentido crítico, que encontramos que alguien encontró la muerte y que nosotros seguimos vivos? ¿O qué podemos reflexionar acerca de la muerte cuando estamos en un velorio? Porque hay muchos en un velorio, ¿viste? Hay muchas almas que se mueven o muchos seres o cuerpos enteros o completos en ese sentido que están rodeando a una persona que está muerta. Pero la pregunta que me hago yo: la humanidad, ¿por qué se vuelve tan simple y asistimos a un velorio, asistimos a otro y después de eso podemos llevar nuestra vida cotidianamente hablando o normalmente como la llevamos antes de? Yo creo, a mi humilde opinión o a mi humilde criterio, que la muerte nos enseña o nos debería o deberíamos de aprender que cada vez que perdemos a alguien que conocemos o algún familiar, ya sea un amigo, después de ese día deberíamos de aprender a pensar y a meditar lo valioso que es estar vivo, ¿no? Pero llevar ese pensamiento no solo cuando estamos en el velorio o cuando estamos despidiendo a una persona, sino que sostener eso el resto de nuestros días que nos quedan de este lado del sol, puesto que la vida es muy efímera y la muerte nos va a encontrar. ¿Y qué es la muerte como tal? Bueno, la muerte como tal yo considero que es una vida vivida. Y lo que es lo mejor que se nos regala de este lado del sol, para saber o lograr entender qué es la muerte,
creo que es dormir, ¿no? Sostengo y creo que dormir es una prueba gratis de estar muerto, ¿no? Entonces, si meditamos sobre este punto, la muerte, el sueño, la vida como tal, el dormir, entrar en un lapso del tiempo en el cual no se sabe si se va a volver a despertar, porque ¿qué nos despierta al siguiente día? Todos nos acostamos con la esperanza de que vamos a despertar. Sin embargo, nadie tiene la certeza segura o la convicción total de que sí lo va a hacer. Entonces, si entendemos cada lapso de tiempo de nuestras 24 horas y tenemos que un día, y todos los días, perdón, tenemos una prueba gratis de estar muerto, que es dormir, porque no tenemos una prueba exacta de que vamos a despertar el siguiente día. La pregunta es, ¿por qué no valorar cada segundo o cada hora que se nos regala? En cierta ocasión leí un libro que tenía un fragmento, ¿no? Sobre la muerte. Dices que me voy a pensar y a reflexionar que la vida en sí es como la nieblina, ¿no? Que ahora está y mañana no la podemos tener. Perdón, la vida es tan efímera como la nieblina que ahora está y no la podemos tener el día de mañana. Y la muerte nos encuentra, querramos o no, porque la cita con la muerte todos la tenemos. El problema es, ¿qué hacemos mientras estamos vivos? ¿En realidad le estamos dando valor a nuestra existencia o simplemente estamos viviendo? Porque me entristece pensar en personas adultas y también en jóvenes que tienen un uso de razón común. Tenemos la oportunidad de aprovechar la vida cada segundo que se nos da y lo desperdiciamos como tal. ¿Qué es desperdiciar la vida? Bueno, no darle valor a la existencia como que cada segundo dependiera de ella. Hay frases que se polulan en la vida cotidiana o son, como te dijera, son como frases, ¿viste? Que se escuchan constantemente y dicen, total, los vamos a morir. O otra frase que la gente dice, lo que estoy haciendo es que pase el tiempo. Pero realmente el tiempo no pasa, sino que los que estamos pasando somos nosotros. Y siempre digo, y eso es un pensamiento que me quiero llevar a la tumba y te lo comparto, que no es un día más, ahora no es un día más, sino que es un día menos. Si te pones a pensar juntamente conmigo y piensas de una manera profunda, notarás que estás un día más lejos del útero de la madre y estás un día más cerca de la tumba. Puesto que te puedes morir mañana, pero si tomamos esa finitud y decimos, si me voy a morir, ¿por qué hacer algo tan importante si mañana me puedo morir? ¿Y por qué ponerle amor a eso si la vida no es mía, esto es prestado? Y me molesta, ¿viste? Me frustra la gente que piensa de esa manera, porque creo que es una manera muy torpe de pensar, sin ofender, ¿no? Tu entendimiento, considero que es una manera muy torpe de pensar, puesto que la vida es muy valiosa y es muy importante, pero no la podemos vivir como si nos fuéramos a morir mañana y no prestarle sentido a lo que estamos haciendo ahora. Cuando en realidad lo que le da valor a la existencia es hacer o poner nuestro mayor esfuerzo en cada día o en cada cosa, por muy pueril o muy pequeña que se vea. Eso es lo que puede darle sentido a nuestra existencia o lo que va a marcar la diferencia de este lado del sol, como dice ese servidor. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer estando vivos. Lo que pasa es que todos creemos que tenemos poco tiempo, pero en realidad es que lo desperdiciamos mucho. Yo considero que las personas que vamos a marcar la diferencia o posiblemente marquen la diferencia de este lado del sol, van a ser aquellas personas que hayan hecho lo mejor con las 24 horas que se les regala. Porque yo pienso que cada anochecer es una prueba gratis de estar muerto y cada despertar es una prueba de que tenemos vida para poder hacer algo diferente. No es cuestión de que se nos regala la oportunidad de despertar y tener la oportunidad de estar otras 16, qué sé yo, 20 horas despierto y seguir simplemente una rutina. Yo digo, sostengo y creo que la vida es más que trabajar, más que comer, es más que, qué sé yo, que tomar, etcétera, muchas cosas o placeres que la vida regala. La vida es mucho más que eso, porque yo creo que la profundidad de las cosas son las que le dan sentido a esta vida de este lado del sol. Yo siempre
medito y digo que nosotros no somos capaces de decirle a las personas cuánto las queremos mientras están con vida. No somos capaces de regalarle un beso a un hermano o a nuestra madre, a nuestro padre, pero el día que está muerto o está en esa jaula o en ese encierro que no van a poder escapar, sino que van para abajo de la tierra, metafóricamente hablando, te diría que ese día quisiéramos regalarle un abrazo a ese amigo, quisiéramos regalarle o estrecharle la mano y mirarlo a los ojos con seguridad y decirle, hermano, amigo, estoy acá para lo que sea, ¿no? Para ayudarte o compartir buenas vibras y decirle que la vida es buena, que le busquemos el sentido correcto, que tomemos con seriedad lo que hacemos acá, que compartamos amor, que seamos empáticos, que seamos alegres, que vivamos felices. Yo creo que la vida se tiene que disfrutar en ese sentido, como que si nos fuéramos a morir mañana, pero no hay que ser torpes en creer que la muerte nos alcanzará tan pronto para dejar de aprender, dejar de ser alguien, porque sostengo y creo que si vivimos superficialmente creyendo de que no vamos a morir mañana, está bien que pensemos ese tipo de cosas, pero ¿qué estamos haciendo en realidad si creemos que no vamos a morir mañana? Porque la mayoría de personas que dicen ese tipo de frases o pululan ese tipo de cosas, no creo que estén viviendo la vida en plenitud. Porque vivir la vida en plenitud no implica hacer cosas pueriles, ¿viste? Ordinarias, cotidianas, o hacer cosas que al final no tienen ningún lucro o ningún uso de razón común para un crecimiento sólido en cada una de nuestras mentes o nuestros cuerpos. Yo soy un tipo que la gente siempre dice, pero te vas a morir, y me dicen, ¿y vos por qué te cuidas tanto? ¿O por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y me ponen de que un man muy sano, un hombre muy sano, puede ir por la orilla de la calle y se va a tropezar y se va a morir. Pero al menos si me muero, siento que me morí intentándolo. Y eso es muy importante, creo que esas son buenas bases para que meditemos y reflexionemos que la vida es muy importante y que tenemos que darle sentido y valor a esto que le llamamos existencia, ¿no? Porque la muerte nos puede alcanzar en cualquier momento. Y parecen contrasentidos lo que te digo, pero necesitamos ponerle más sentido a las cosas que hacemos día con día. De verdad te lo digo que yo soy un hombre muy ocupado, no creo que esté tan ocupado como un millonario, pero sí puede que esté por ahí más ocupado que la media, porque trabajo, estudio, hago ese tipo de cosas, cuido mi cuerpo, cuido mi alimentación, ¿viste? Cuido mis horas de sueño y hago muchas cosas que a veces cuando estoy apretado y la mente mía quiere colapsar, me pongo a pensar, estoy diseñado para lidiar con la presión. A veces sé que no puedo, pero tengo que hacerlo, ¿no? Y digo, tengo que aprender a hacer ese tipo de cosas porque si no aprovecho cada segundo o cada hora que se me regala, voy a terminar desperdiciando esto que se llama vida. Y si, entre comillas, yo me considero ser alguien o una creación perfecta, o me considero ser más inteligente, por ejemplo, de un animal, me tienen que separar muchas cosas de eso, ¿no? Y eso creo que viene a ser lo mejor, ¿no? Usar nuestra mente, crear buenos hábitos, crear una buena rutina de vida, activar una buena filosofía. Yo me atrevo a pensar que juntamente con este servidor son muy pocos que quieren o que queremos abrir la mente y pensar fuera de la caja. Y mira que esas cosas llegaron a mí porque, por ejemplo, en la pandemia pude notar lo efímera que es la vida también, ¿no? Que la muerte alcanzó un montón de personas que tenían planes y que la vida se les estaba por ahí y se les consumió de la noche a la mañana, ¿no? Y es muy difícil pensar en este tipo de cosas. Me atrevo a pensar que la muerte, nadie en sí puede entender la muerte. Creo que el que logre entender la muerte simplemente va a ser el que se muere. Yo no creo, por ejemplo, fíjate lo que te digo, que alguien me cuente sobre la muerte si nunca se ha muerto, ¿no? Creo que alguien puede tener la oportunidad de viajar en un abismo del tiempo y sentir que se está muriendo, pero regresar a la vida está perfecto, como cuando tú tienes un sueño, ¿no? Porque yo puedo dormir, por ejemplo, y tener
un viaje en el tiempo mientras duermo y regresar a la vida después de un sueño y se siente, pero no he experimentado la muerte como tal, porque la muerte como tal creo que es un suspiro sin regreso, ¿no? Y es muy difícil, viste, cuando miramos ese tipo de personas. Me ha tocado que estar en funerales de mi familia, de amigos muy cercanos, y a veces me atrevo a pensar que soy un tipo muy estoico en ese sentido, porque cuando me separo de mi madre, por ejemplo, o de mis amigos o de mis hermanos, no soy capaz de estrecharles la mano y decirles que los quiero, o darles un abrazo, un ósculo santo y decirles que en realidad si se mueren mañana los voy a extrañar mucho y que mi vida puede cambiar diametralmente opuesto de como la conozco porque perdí algo que consideraba que era muy valioso en mi vida, ¿no? Pero no me atrevo a decirlo y creo o considero que es muy importante no expresar lo que sentimos, expresar las cosas que creemos. Por ejemplo, la última vez que me separé de un amigo muy cercano, pero muy cercano, que él viajó para Estados Unidos, recuerdo que le di la mano y lo que deben a los ojos, y interiormente tenía la necesidad o sentía la necesidad de abrazarlo. No lo hice y ahora tengo 3 años, 4 años de no verlo físicamente. Por providencia me comunico con él por celular, no es lo mismo, mantenemos la relación, pero extraño, ¿no? Verlo de frente, reírme, decirle carnal, y darle la mano y hacerle un par de bromas y en una de esas golpear su hombro y decirle, hermano, mira, estamos acá para las que sea, podemos hacer esto, pues lo... Pero no lo hice el día que me despedí con él, y si no lo vuelvo a ver en persona, me habré arrepentido millones de veces por lo que no hice, cuando de verdad lo pude hacer. Entonces, viendo la finitud de la vida y creyendo de que la muerte me puede alcanzar mucho, de verdad te lo digo, que no estoy preparado para ninguna despedida. No sirvo para despedirme de las personas mientras están vivas y no digamos cuando están muertas. O traigo mis sentimientos y traigo saliva muy fuerte mientras estoy en un funeral y digo que la vida hubiese sido mejor si esa persona estuviese viva, pero, o sin embargo, es algo que no está en mi control. Entonces, si las cosas que están en mi control son las que me pueden llenar de felicidad y darle sentido a la existencia o a la vida que tengo, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer con esto que poseo, ¿no? Con el hoy, con el tiempo que se me regala? Bueno, tengo que hacer lo mejor que pueda por aquellos que forman parte de mí. Tengo que hacer lo mejor por esto que yo tengo, o por lo que puedo brindar, o por lo que puedo hacer por las personas que me rodean, ¿no? O que están cerca de mí. Se me hace muy difícil, ¿viste? Porque ahora en día, en el sentido de que somos muy competitivos y que la vida nos incita a crecer, ¿viste? Económicamente, materialmente, se nos hace muy difícil ver con empatía a las demás personas, sino que siempre vivimos en una competencia que pareciera, o no la notamos, pero sí la sentimos. Creo que ese tipo de cosas tendríamos que evitarlo, vivir con más empatía, tener más amor hacia las personas. Creo que cuando alguien habla de querer al prójimo, por ejemplo, a veces no entiendo cuando las personas dicen que aman y solo arman un pequeño círculo de personas que les rodean, o solo hacen cosas buenas por aquellas personas que les rodean. Creo que a la hora de que nos toque que partir y la muerte nos alcance, si no hicimos algo correcto, concreto, no solo por aquellos que están cerca de nosotros, sino por todos los que nos rodean, no creo, fíjate lo que te digo, que nos sintamos orgullosos de que lo hicimos bien de este lado del sol. Si nos tocara que pensar y meditar sobre la finitud de la vida y ver más allá del entendimiento pleno y pensar fuera de la caja, como digo yo, y la muerte nos alcanza y tuviéramos la oportunidad de ver del otro lado del sol, hacia este lado, ¿viste? ¿Quién nos está velando? Como cuando miras en los programas, te diría que te vas a arrepentir mucho, porque puede que mires 400 personas o 100 personas alrededor del ataúd y todos te vieron y tú fuiste
o fuimos muy torpes de que todas las personas que están en nuestro funeral no fuimos capaces de estrechar su mano o de regalarles un abrazo, ¿no? O decirles que, o es más, tuvimos una ligera discusión o un ligero desacuerdo con ese tipo de personas. Yo sostengo que se necesitan 5 años para aprender a hablar y se necesita toda una vida para aprender a callar, y creo que aprender a callar es un tema muy difícil. Creo que mantener la boca cerrada es algo que nos cuesta mucho como humanos. Deberíamos de aprender a hacerlo, porque no podemos ofender a las personas que están cerca de nosotros y tener desacuerdos con aquellos que, entre comillas, amamos o queremos, ¿no? Viendo la vida desde el punto de vista hacia la muerte, te diría que cosas como esta quisiera siempre hacerlas, recordar sobre la importancia de vivir, de qué podemos hacer con la vida, qué tan importante podemos manejar nuestra existencia, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto a morir por alguien más, y creo que el amor pleno debería ser ese tipo de cosas. No obstante, creo que con querer a alguien más, tal vez no morir por alguien más, vendrá a marcar la diferencia y hacernos mujeres y hombres mejor, hombres de valor, mujeres de valor, jóvenes de valor. Yo no creo, de verdad te lo digo, que nuestra sociedad mejore. Me entristezco porque miro niños, 14, 13 años, y me pongo a pensar qué estamos haciendo mal. No sé si en nuestra sociedad en general o la sociedad en el mundo actual, pero no creo que vamos en una común creciente en el cual le demos valor a la existencia como que cada segundo dependiera de ella, sino que estamos perdiendo la vida, ¿no? Y perder la vida implica que la sociedad va en una degradación completamente, y puede que un día los símbolos o los valores desaparezcan, no existe el respeto, no existe la empatía, ¿viste? La humildad, ¿viste? La bondad como tal, qué sé yo, amar al prójimo, un montón de cosas que deberían de existir, y la sociedad se degrada a pasos agigantados, ¿no? Me pasa que, por ejemplo, me toca comunicarme con un montón de personas, y siempre el que está más abajo de mí o el que es más joven viene a ser el más malo, ¿no? O el que está en desacuerdo con muchas cosas que en realidad cuando yo crecí o estaba joven no tenía opción, ¿no? Simplemente tenía que hacerlo porque era parte de la rutina que mamá y papá mostraban o enseñaban a nosotros como hombres, ¿no? Y no sé, de pronto los valores se degradan, la familia se degrada, ya no existe el sostener un hogar, por ejemplo. Hay millones de hogares alrededor del mundo en el cual no hay personas que sostengan un hogar, que tengan hijos, ¿viste? Hijos sin mamá, hijos sin papá. Al principio también era muy común ver que existían solo, ¿cómo se llaman? Solo madres solteras, pero ahora también hay padres solteros, hay mujeres que tienen la capacidad de dejar sus hijos botados, ¿viste? Sí. Qué feo, la verdad. Yo me siento triste y me siento deshonrado, ¿no? Porque creo que puedo hacer más por la sociedad, pero dentro de lo que está a mi alcance o de mis manos, esto creo que viene a ser muy productivo, muy importante. Quisiera que me escucharan personas jóvenes como también adultas que tal vez están actuando de una manera injusta o deshonesta y están viendo la vida de otro punto de vista, ¿no? Y quiero que aprendamos a darle el valor a la existencia, ¿no? Porque la vida tiene sentido y necesitamos hacer cosas buenas por esta sociedad, por el mundo en general. A veces me entristece, ¿viste? Que la gente mira millones de basuras tiradas en la calle y van con una bolsa y tiran y dicen que ellos no pueden marcar la diferencia porque ya hay 1 millón de personas haciéndolo mal y él no puede cambiar haciéndolo mal, haciendo algo bueno, perdón. Y esa filosofía que se ve en nuestra sociedad, creo que nos lleva a ese tipo de cosas, a no darle valor a la vida, a desperdiciar el tiempo. Los padres, ¿viste? No respetan a los hijos no respetan a los padres, y se va degradando ese tipo de cosas, y
y la muerte alcanza a cada una de las personas y ya no nos entristecemos o ya no aprendemos el valor de la vida cuando miramos un ataúd, sino que simplemente es un día más en nuestro calendario. Velamos a alguien y tenemos que ir a la casa y seguir con nuestra vida pueril, ¿no? Deshonesta, porque no sé si en otros tiempos había más luto para las personas, pero yo al menos no sé si pueda seguir con mi vida, por ejemplo, perdiendo a alguien cercano. Es muy complicado, creo que tengo que aprender a darle valor a la vida, más de lo que lo hago. Me siento triste, ¿viste? Me siento, de verdad te lo digo, acongojado, como dicen ahorita, y no sé, he intentado hacer muchas cosas buenas de este lado del sol, sin embargo, no he podido lograrlo, ¿no? Quiero hacer más, de verdad te lo digo, quiero hacer más para que la gente entre en conciencia de que tenemos que ponerle sentido o darle amor a la existencia como cada segundo dependiera de ella. Porque si un segundo es una perla, un minuto es una perla, y tú pierdes una hora de tu tiempo, habrás perdido un collar precioso en el cual nunca lo vas a volver a encontrar. Como siempre digo, no existe persona que se lave los pies en la misma agua, ¿no? O ya no es la misma agua y no son los mismos pies, porque la ley de entropía no perdona a nadie, ¿no? Puesto que la vida es sumamente efímera y nos tenemos que morir, te diría que dejando esta cápsula grabada en el tiempo y sabiendo de que alguien la puede ver o algún día, tal vez yo llegue a ser un tipo más reconocido, ¿viste? Y intenté a meditar sobre la muerte, te diría que si mañana me tocara que morirme, a todo el que me escucha o todo el que me conoce como tal, quiero decirle o abrirte mi corazón que no soy esa persona que tú crees que soy. Soy un tipo más malo. No soy un tipo más bueno. Soy una persona más mala porque la maldad en mí existe, ¿no? Sin embargo, por mucha maldad que tenga en mi corazón o en mi vida en general, siempre tengo un espacio bueno. Y en ese espacio bueno que tengo, en ese espacio de luz, porque todos somos luz y oscuridad, yo elijo alimentar la luz y hacer las cosas buenas de una manera intencional, y en ese espacio los tengo a todos, ¿no? Y quisiera agradecerles porque forman parte de mi vida, quisiera decirles que los amo, independientemente la religión, el estatus económico, la intelectualidad, independientemente lo que me hayas hecho, independientemente las circunstancias en las que hemos estado, a todos los amo en general, familia, amigos, hermanos, etcétera, compañeros de trabajo, a todos, no sé, quisiera brindarles un abrazo a la distancia, decirles que los quiero, que les deseo lo mejor del mundo, y si me tocara que partir mañana, te diría que quisiera que me recordaran no por lo malo que hice, sino por lo bueno que intenté hacer por ustedes o por la sociedad como tal, ¿no? Porque me encanta el arte de pensar, admiro mucho los que piensan, amo la manera de filosofar de las personas, de encontrarle sentido a la existencia, porque eso es un buen premio para llevarse, tratar de descubrir el por qué estamos acá, el por qué nos mantenemos respirando. Yo le doy valor a cada segundo, o al menos eso intento, porque la pandemia para acá me partió la manera de pensar y me hizo pensar sólidamente sobre mi vida, que si me mantengo respirando y tengo vida, tengo que hacer algo que mínimamente valga la pena. Y espero que este tipo de cosas sí valgan la pena, ¿no? Y que tenga la capacidad de ser un eterno pensador y poder seguir haciendo buenas cosas para los que me rodean y también para los que logran escucharme, ¿no? Te diría que he llegado al final de esta reflexión o de este pensamiento colectivo que hemos hecho ahora. No sé, fíjate lo que te digo, si va a ser muy importante para ti, pero es muy importante para mí, y sobre todas las cosas que he logrado hacer, lo que he logrado grabar, diría que esta fuera uno de esos momentos que me gustaría recordar para siempre, ¿no? Te agradezco por estar ahí, te mando un beso y un abrazo, te deseo lo mejor del mundo y espero volvernos a ver pronto mediante las olas de la vida, así nos permitan, ¿no? Y que esperando que la muerte no nos haya alcanzado, y si nos alcanza, pues
espero vernos del otro lado del sol. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.